última presentación de este número especial de la revista Soberanía Sanitaria sobre la pandemia que le pusimos como nombre Debates desde el Sur. Hoy, en esta mesa, el tema va a ser la bioética desde una perspectiva latinoamericana, y por eso tenemos a nuestros tres invitados que los vamos a pasar a presentar ahora en el orden en el que van a hablar. Primero está Jennifer Hincapié Sánchez, que es profesora asociada de bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Nacional de México, coordinadora del Programa Institucional de Ética y Bioética de esa facultad, y coordinadora de la maestría y doctorado en bioética del programa de maestrías y doctorados de ciencias bioéticas, odontológicas y de la salud. Después va a estar Laura Sarmiento, que es arquitecta, madre, madrastra, doctora en bioética urbana, coordinadora de la línea de investigación en urbanismo, arquitectura y diseño feminista, investigadora del CONICET y especialista en conflictos urbanos. Y por último está Tiago Rocha da Cunha, doctor en bioética, profesor en la maestría en bioética de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, integrante de la red de bioética de la UNESCO, investigador en bioética latinoamericana en la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, si les parece, empezamos escuchando a Jennifer. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están con nosotros en la sesión el día de hoy. Quiero darle las gracias a Tiago y a Diego por la consideración de mi nombre para participar el día de hoy. Si ustedes están de acuerdo, me gustaría compartir mi pantalla, solo que creo que el anfitrión debería darme licencia para ello. Mientras tanto, pues les voy contando, soy Jennifer Hincapié, yo soy doctora en filosofía, como ya nos lo comentó Leonel, soy coordinadora del Programa Institucional de Ética y Bioética en la Facultad de Medicina de la UNAM, soy además la coordinadora del programa de maestría y doctorado en bioética dentro del programa de maestrías y doctorados en ciencias médicas, odontológicas y de la salud. Voy a compartir entonces mi pantalla para hablar un poco de los fundamentos, digamos, a nivel general de la bioética. Ahí está mi correo electrónico, estoy a sus enteras órdenes para lo que pueda yo apoyarlos. Ok. Y antes de empezar a hablar de bioética, yo considero que es indispensable hacer una distinción entre la ética y la moral. Y entonces les pregunto a ustedes, como para su propia reflexión, si la ética y la moral son iguales. Para esto podríamos decir, voy a pensarlo un poco, se me hace que es una pregunta sospechosa, es interesante pero discutible. Veamos entonces qué es la ética y qué es la moral. Es importante que tengamos claro que la mayoría de las personas, cuando uno les pregunta, ¿tú tienes claro cuál es la diferencia entre ética y moral? Afirman que sí. Sin embargo, al momento de hacer una definición de cada uno de los conceptos, se quedan limitados en el discurso. Así que esta confusión no es una confusión, digamos, somera, es una confusión que nos viene desde Cicerón. Esta es la imagen, digamos, de uno de los bustos en honor a él. Y esta es una frase que escribió él y dice, ya que atañe a las costumbres, lo que los griegos llaman ethicus, mientras que nosotros solemos llamar a esa parte de la filosofía el estudio de las costumbres, pero conviene llamarla moral para que enriquezca la lengua latina. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras Cicerón estaba construyendo, digamos, edificando las bases de la cultura latina, hizo una fusión entre lo griego y lo que ellos ya tenían, digamos, conformado, y para enriquecer el lenguaje decidió que ética y moral eran lo mismo. Y de allí nos deviene a nosotros esta confusión conceptual al momento de definirlos. Tenemos la intuición de manera, digamos, auténtica de que no son lo mismo, pero al momento de definirlo, pues se nos va a complicar mucho el asunto. Yo les invitaría que algún día
con sus familiares o con alguien cercano le hagan la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Y se van a dar cuenta que en la fundamentación, pues es básicamente lo mismo. Entonces viene la pregunta, ¿qué es entonces la ética? La ética es una rama de la filosofía práctica que se encarga de la reflexión de la conducta o de los actos humanos realizados de manera libre, consciente y racional. Tienen que cumplirse estos tres elementos fundamentales para que podamos hablar de un acto ético. ¿Sí? Entonces, si habláramos, por ejemplo, de una persona que choca su coche bajo el estado de ebriedad, podríamos hablar de una persona que está actuando de una manera libre, consciente y racional. Yo diría, yo asumo que su conciencia está disminuida por el alcohol y por lo tanto no es un acto del orden de lo ético. Por lo mismo, cuando se va a hacer un juicio al respecto de este tema bajo estas circunstancias, digamos que puede ser o bien un atenuante o un exacerbante de un delito, ¿no? Así que vamos a ver entonces qué es la moral. La moral es el conjunto de normas que regula y determina la forma en la que los seres humanos se conducen socialmente. Estas normas estarán impuestas por los estados o el contexto cultural. De tal manera que vamos a utilizar un ejemplo claro para entender un poco la diferenciación. Pasarse el alto, digamos, la luz en rojo de un semáforo, podría ser un acto ético o es un acto moral. La reflexión está en que cuando es una norma que nos impone la sociedad para poder vivir en nuestro constructo social, vamos a estar hablando del orden de lo moral. Así que parar cuando el semáforo está en rojo es un acto moral. Decidir pasarse el alto porque, no sé, tienen prisa para llegar con el médico, porque en la parte de atrás de su coche está una persona en una condición crítica, ese es un acto ético, porque de manera libre, consciente y racional están decidiendo pasarse el alto, saben que tiene consecuencias y aún así lo están pasando. ¿Sí? Vamos a ver algunas diferenciaciones. Esto es muy general con respecto a las diferenciaciones entre ética y moral, pero que nos pueden aclarar un poco, digamos, la disyuntiva y esto nos permitirá ahondar un poco en la ética y la bioética. La ética surge en la interioridad de los individuos como el resultado de sus reflexiones y de sus elecciones. Digamos que la ética es un camino que nosotros mismos nos imponemos. Es digamos, los puntos a seguir para poder alcanzar un plan de vida, pero es un plan de vida que yo me he propuesto para mí misma. En términos generales, y si ustedes lo comparan con la ética nicomaquea o con Aristóteles en términos generales, el sentido de la vida es buscar la felicidad. Nuestro inconveniente va a ser cuando vamos a hacer clic en las definiciones de lo que es la felicidad, ¿sí? Así que si yo quiero alcanzar mi felicidad, que mi felicidad es, estoy poniendo un ejemplo muy laxo, es conseguir un Ferrari, pues entonces voy a seguir ciertos puntos para poder alcanzar la cantidad monetaria suficiente para llegar a este punto. La ética además influye en la conducta de manera consciente y voluntaria. Los actos éticos siempre son conscientes y voluntarios y el fundamento de la ética son los valores en sí mismos. La moral, por su parte, nace en el marco de una sociedad para normativizar las formas de interacción. Un ejemplo que les puedo dar como simple de esto es el hecho de que en unas ciudades esté bien visto que una mujer vaya a un bar sola a tomarse una copa y en otras ciudades de Latinoamérica eso esté mal visto. Y ese digamos que podría ser el marco del orden de lo moral. Influye en la conducta desde el interior e incluso desde el inconsciente. Por ejemplo, en México, si alguien le pregunta a una mujer, ¿irías sola a un bar a tomarte una copa? De manera automática responde que no, porque no está bien visto. El fundamento de la moral entonces va a estar en la coerción y la imposición y la punición, es decir, los castigos. Esto es como fundamental tenerlo claro. Este querido y distinguido señor es Van Rensselaer Potter. Él, digamos, es la primera persona que utiliza el concepto de bioética en un artículo médico en 1970. Es de resaltar que hacia mediados de 1920 hubo otra persona que, digamos, publicó el concepto de la bioética, sin embargo, no ahondó mucho en, digamos, en la conceptualización de esta idea. Así que
para no entrar en discusiones largas y complejas, vamos a utilizar a Potter como uno de los primeros que habla de bioética en nuestra época. ¿Cuál es el contexto histórico de la bioética? Esto voy a ir un poco más rápido porque mi forma de contextualizárselo va a ser un poco más a modo de reflexión para ustedes. Tenemos el Código de Nuremberg, digamos, manifestado en 1947, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el informe Belmont, y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos propuesta por la UNESCO en el 2005. Estos van a ser los instrumentos internacionales que nos permiten a nosotros tener un fundamento, digamos, teórico legal a nivel internacional para dar pie a la bioética. También tenemos el contexto de las atrocidades que se cometieron con seres humanos en la Segunda Guerra Mundial. Este es Joseph Mengele, que es un médico antropólogo, recibe su título de doctor en antropología por la Universidad de... Se me acaba de ir su nombre, perdón. Pero es médico y antropólogo, luego se hace cargo de la dirección médica de todo el proceso del nacionalsocialismo y él decide hacer experimentación con seres humanos, clasificar a los seres humanos entre aquellos que podían servir para trabajos pesados y aquellos que no estaban siendo como condenados a la muerte o a la cámara de gas o pasaban a los laboratorios de este distinguido señor. Estas son algunas de las imágenes del tipo de experimentación que él practicaba. Otra imagen más. Este es un ejemplo bastante interesante porque Joseph Mengele quería descubrir cuál era el punto máximo en el que un ser humano podía aguantar frío, esto como para librar las batallas que ya se había propuesto el nacionalsocialismo. Sin embargo, pues eran experimentaciones científicas insulsas porque pues es obvio que llega un punto en el que el ser humano fallece ante la hipotermia. Pero esto era un ejemplo de las atrocidades. Otro ejemplo de la experimentación que hizo Joseph Mengele son las famosas mellizas o los famosos mellizos de Mengele. Esto porque su política estaba en generar mujeres mellizas para que fueran fecundadas por los soldados del nacionalsocialismo y así, digamos, esparcir la raza aria a lo largo del mundo. Otro ejemplo que tenemos, digamos, que da fundamentación y que da contexto a la bioética, que le da fortaleza a la bioética para generarse como un área del conocimiento, es el experimento Tuskegee, que se produce en el poblado de Macon, en Alabama, que está más o menos en este punto en donde les estoy marcando. Es un experimento que dura más o menos 40 años, consiste en hacer una observación de la evolución natural de la sífilis en pacientes varones afrodescendientes. Hago puntual la observación en este punto porque la observación de la sífilis, la evolución de la enfermedad ya se había observado en pacientes blancos, pero había una preconcepción de que los afrodescendientes tenían digamos, un organismo distinto y entonces había que hacer la observación en ellos. Y para ello, pues se acude a Tuskegee, a la Universidad de Tuskegee, para hacer este experimento con la población que tienen allí, más o menos unos 400 sujetos de investigación. A los sujetos de investigación nunca se les informó qué era lo que tenía, lo que estaban padeciendo, simplemente se les dijo que tenían la sangre mala. Algunos se inocularon, otros como finalmente, digamos, delimitaron el poblado para que solamente estuvieran ellos, pues fue, digamos, un contagio cruzado. Esta es una de las imágenes de una película que yo les recomiendo muchísimo, se llama Los hijos o los niños de Miss Evans, que es una de las enfermeras que participa de manera activa en la experimentación Tuskegee. La recomiendo mucho porque es un personaje que genera disyuntivas muy fuertes frente al papel del personal médico, de cómo alguien que está conectado como con la cultura debe participar en este tipo de experimentos y hasta dónde su compromiso con la ciencia o su compromiso con la sociedad puede estar mediando. Se genera una gran polémica, ella es Miss Evans, es la enfermera de la que les estoy comentando. Se genera una gran polémica porque hay un periodista que notifica públicamente que hay un experimento que lleva más de 70 años, a pesar de que en la mitad de la historia del experimento ya se encuentra la penicilina como uno de los elementos
curativos para la sífilis. Otro de digamos, de los elementos que se utilizaron para hacer la observación de la sífilis, de la historia de la enfermedad de la sífilis, son las punciones lumbares. Estas punciones lumbares pues se caracterizan porque son muy dolorosas y porque son riesgosas, al punto de que hace más o menos unos 10, 15 años, cuando el expresidente Obama pidió disculpas a nivel nacional por el experimento Tuskegee, pues había algunos sobrevivientes que seguían inválidos gracias a este tipo de experimentación. Esta es una imagen de la primera noticia que se tiene a nivel público del experimento Tuskegee. Se sabe también que este experimento tuvo continuación en Guatemala, que no duró tanto tiempo, pero que sí hubo experimentación con pacientes psiquiátricos, con soldados, con personas en situación de cárcel y con niños. Se hicieron inoculaciones directas y, digamos, en el brazo se les inyectaba el virus, o inoculaciones directas en el pene, solo para saber si tenía alguna variación. Hay noticia también de que esta experimentación se trajo a México, sin embargo, las bitácoras de experimentación, esto no se ha reportado. Estos son dos de los doctores más, digamos, más destacados y que se hacen responsables por la experimentación de Tuskegee. Y pues bueno, visto estos dos, digamos, ejemplos bastante contundentes sobre cómo la ciencia médica puede llegar a sobrepasar los límites en relación con los seres humanos, yo quiero destrozar corazones científicos y hablar un poco de los mitos de la ciencia, que finalmente es lo que le da fundamento a la bioética, es lo que permite que la bioética al día de hoy siga teniendo reflexiones. Entonces, tenemos en general 4 tipos muy contundentes de mitos en torno a la ciencia o a quienes practican la ciencia. El primero es el papel del noble científico. Se considera que el científico o la científica son seres escrupulosos, que solo buscan la verdad sin ningún otro tipo de interés, que son seres en exceso virtuosos y que no se dejan caer ante las bajas pasiones humanas. Es decir, su único propósito en la vida es conseguir el conocimiento científico para que el ser humano progrese. Y esto es un mito absoluta y totalmente, porque finalmente hay muchos científicos que se van por el reconocimiento del público, de la comunidad científica, o se van por la mediación del auspicio de ciertas empresas para que patrocinen sus investigaciones, o se van por el reconocimiento de puntos para que en sus instituciones en donde trabajan les suban el salario. En fin, no hay un elemento, digamos, neutral en la investigación científica que nos permita decir que el científico es un ser noble, ¿no? Por el contrario, lo que debemos visualizar es que la ciencia es un área del conocimiento subjetiva, y ahí es donde voy a tener discusiones con medio mundo y todo el mundo me va a odiar, sobre todo porque la ciencia está hecha por seres humanos. Si la ciencia fuera realmente objetiva, no tendríamos científicos refutando teorías actualmente, haciendo revisiones constantes de proyectos de investigación o de leyes que se hayan manifestado. Así que como digamos, es subjetiva, es voluble y es sujeto de revisión constante, porque no tenemos la capacidad ni la posibilidad de conocer toda la naturaleza. Así que no podemos generar un conocimiento que sea estático e inamovible. El siguiente mito que tenemos en torno a la ciencia es la libre investigación. Se estima, o más o menos la gente espera, que cualquier línea de investigación posible deba ser realizada, pues presupone un conocimiento que redunde en beneficios para toda la población humana. Y esto quiero, digamos, referenciarlo, linkearlo con la experimentación que se hizo con seres humanos en la Alemania nazi, sobre todo aquellos experimentos que buscaban convertir a personas que no pertenecían a la raza aria, hacerle el cambio de ojos o hacerle el cambio en el tono de piel, o la experimentación genética que se hizo con las gemelas, que finalmente no traen mayor beneficio que a unos pocos intereses. Así que no hay de por sí cualquier línea de investigación que nutra el conocimiento de la sociedad. O sea, investigar cualquier cosa no es realmente relevante, ¿no?
La siguiente va a ser las fronteras sin límites. Se estima que cuando una investigación científica se desarrolla, esta, como la ciencia es objetiva, esta no tiene una frontera y no depende de las secuelas morales o de las prácticas ocasionadas por la sociedad de donde devenga. Y aquí tengo un ejemplo bastante interesante. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de darse cuenta de lo complejo que fue la generación de una guía bioética, sobre todo para países latinoamericanos como México y Colombia, en donde se ha intentado implementar la guía bioética que se creó en la Universidad de Oxford, en Estados Unidos. Una guía que sin duda segregaba a aquellos pacientes mayores de 65 años y con comorbilidades. Así que efectivamente la ciencia sí tiene fronteras, la ciencia debe estar sesgada porque debe aplicarse a un contexto sociocultural, demográfico, epidemiológico, particulares como son cada uno de nuestros países. Así que pensar que el conocimiento es para todos y que debe ser de libre acceso, pues es simplemente un mito. Muchos investigadores realizan sus investigaciones y las resguardan para ellos mismos porque no quieren compartir con el conocimiento de nadie más o que nadie más se robe sus ideas. Así que este es un mito más. Y por último, sería la autoridad del científico, en donde se asume que el científico es la máxima autoridad para la resolución de controversias de todo tipo. Hoy estamos esperando que la ciencia nos diga o los científicos nos digan cómo vamos a resolver el tema de esta pandemia que estamos viviendo todos. Las humanidades no tendrían por qué solicitar rendición de cuentas a los científicos. Ya que las humanidades tratan de temas relacionados con la percepción de los hechos y la ciencia se va a los hechos mismos. Así que se estima que un científico no tendría por qué rendir cuentas a la sociedad y por el contrario, el científico está para trabajar para la sociedad, para el beneficio de la sociedad. Insisto, son algunos de los mitos que dan fundamento a la bioética, que gracias a estos mitos, el día de hoy la bioética tiene mucho trabajo para hacer. Perdón, y por último, el beneficio infinito. Se asume que cualquier investigación o la generación de cualquier tipo de ciencia y tecnología habrá un mayor bienestar social y esto pues está sumamente alejado de la realidad, toda vez que cada vez que se hace un desarrollo tecnológico tiene que pensarse en su aplicación y, digamos, la forma como puede beneficiar a cierta sociedad. No es ilimitado el beneficio, siempre habrá un factor de riesgo para un lado de la población. Ahora pensemos un poco de cuáles serían los retos de la bioética frente a la pandemia. Desde mi punto de vista y desde lo que hemos podido analizar en México, lo primero sería promover la atención universal de la salud sin sesgo, es decir, que este tipo de generación de guías bioéticas en donde se promueve, digamos, la conservación de más años de vida o más años por vivir, mejor es el concepto, no se dé, sino que en los países tengan la capacidad robusta de brindar una atención universal a todos, de marcar las pautas para brindar una adecuada y una justa atención sanitaria de la pandemia, aún en situación de escasez de recursos, y proponer las guías que permitan la distribución justa de los resultados de la investigación científica que permita atender a la pandemia. Entendamos entonces que en términos generales, una crisis sanitaria está caracterizada por la pérdida del equilibrio entre las necesidades de la población en atención, en salud, y los recursos humanos y materiales disponibles. O sea, nuestra situación crítica no va a estar solamente ligada a la escasez de camas en unidades de cuidados intensivos, sino también a la escasez de profesionales de la salud que estén especializados en atender este tipo de padecimientos. En estos casos va a resultar entonces muy difícil proveer de atención de manera inmediata a todas las personas afectadas y es por esta razón que se hace estrictamente necesaria la aplicación de protocolos de tipo del triaje y esto se va a relacionar con aspectos éticos, sobre todo de la ética o bioética de la vulnerabilidad o de la equidad, pensando en el acceso a los servicios de salud. Este es un ejemplo del tipo de protocolo que se ha implementado a lo largo de la pandemia para poder atender, digamos, la alta demanda de necesidad
de atención clínica por pacientes, es el sistema de triaje. México tiene en su caso el uso de triaje denominado el sistema Manchester, que tiene una clasificación de 5 colores y que clasifica según el color y el nivel de urgencia el tiempo máximo de espera, ¿no? De donde el número 1 es el que requiere atención inmediata y el número 5 va a ser aquel que puede esperar un máximo de 240 minutos en la sala de urgencias. Este es un ejemplo de cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social implementa este tipo de triaje para que la gente pueda entender por qué si yo llego con una pierna rota y llega otro paciente que llegó después de mí, atienden primero al otro paciente. Y estas son algunas de las pautas y estrategias para agilizar la revisión y supervisión de investigaciones relacionadas con el COVID-19 promulgadas por la Organización Panamericana de la Salud, donde nos invitan a que se hagan revisiones inmediatas de todos aquellos recursos científicos que estén encaminados a la resolución de la pandemia. Y ellos lo que buscan es resolver este tipo de dudas, ¿no? Que son cómo asegurar que las investigaciones con seres humanos relacionadas con COVID-19 se realicen de manera rápida, rigurosa, ética durante la pandemia, qué alternativas pueden considerarse para la revisión y supervisión éticas durante la pandemia, qué aspectos deben tenerse en cuenta para la revisión acelerada de los protocolos realizados con COVID-19, qué estrategias deben tenerse en cuenta para una revisión acelerada. Y por último, ¿qué debe tenerse en cuenta para la toma de decisiones? Así que, como podrán darse cuenta, la ética y la bioética tienen grandes retos en torno a las pandemias. La bioética busca generar un puente de comunicación entre las ciencias de la salud y las ciencias de la vida, en este caso las ciencias sociales, las ciencias humanas, de tal manera que la ciencia se vuelva más accesible y justa para todas y todos. Y pues bueno, eso sería como mi aporte el día de hoy. Espero poder tener un espacio para que me refuten todos mis mitos en torno a la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, empezamos a recibir saludos de diferentes partes. Nos está saludando Nilda Diniz desde Brasil, Maxi Marro desde Córdoba, Víctor Pinchazade manda un abrazo para Tiago y para Laura. Después desde Azul, provincia de Buenos Aires, Néstor Fernández, que es trabajador de la Comar, desde Participación Popular, Nora Dulich nos está saludando también. Bueno, ahí empiezan a llegar saludos y mensajes. Les pedimos, por favor, que quienes quieran hacer preguntas, las vuelquen en el botón de preguntas y respuestas que está justo en el medio de la pantalla abajo. Así después las vamos leyendo una vez que terminen todas las exposiciones. Ahora pasamos a escuchar a Laura Sarmiento. Adelante, Laura. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Yo voy a empezar como en contraposición de Jennifer, decirle que yo soy científica, soy parte del CONICET, y bueno, creo que la bioética urbana se ubica dentro de una rama de bioética social. Como científica latinoamericana de los sures del mundo, es muy difícil poder mantener todos esos códigos y cuestiones duras de la cientificidad, ¿no? Por acá, cuando uno, justamente hoy les vengo a hablar un poco de esta perspectiva bioética, que no se puede considerar la salud sin tener en cuenta a todo el contexto, al territorio, a las territorialidades, las formas de vida, las historias de vida, cómo se vive, en fin. Por eso, bueno, un poco mi trayectoria es trabajar en los conflictos urbanos, ya sea por extractivismo urbano, por contextos urbanos marginales que son conflictivos en sí mismos y que plantean muchísimos dilemas bioéticos.
tanto por la forma de vida a la ciudad, como, si se quiere, la moral técnica que implica la ciudad formal, así como en sí mismos, cómo sucede la vida. Entonces la bioética urbana comienza, digamos, es un modelo teórico ético político, que es un modelo de investigación, puede ser un paradigma de investigación, una forma de intervención y también una herramienta biopolítica frente a distintos abusos, sobre todo los de expropiación de la vitalidad colectiva o mismo de la forma de vida, de las subjetividades que tienen lugar en la ciudad y que son reprimidas, son exterminadas, son erradicadas. Que todo, por lo general, tiene muy buenos argumentos para hacerse, ¿no? Todas estas operaciones biopolíticas tienen los argumentos necesarios para llevarse a cabo. Bien, entonces, los conflictos nosotros son una potencia para poder intervenir, para poder trabajar, para poder conocer. Tomando a este señor Potter que hablaba Jennifer, que él se preguntaba del conocimiento, ¿para qué? Digamos, el conocimiento de cómo usar el conocimiento, ese era su dilema para la supervivencia, para la vida. Entonces, bien, estos conflictos urbanos traen en sí mismos estas preguntas, ¿no? Entonces, primero, esta bioética urbana ha sido y la hemos practicado como una transdisciplina militante. Es una investigación que implica poner el cuerpo, que implica una mezcla disciplinar y también salirse de la propia disciplina. Por eso soy arquitecta, pero soy especialista en bioética urbana, trabajo con múltiples personajes, y nuestro lugar nuestro escenario de trabajo nos mezcla, y desde esa mezcla empiezan a salir cosas, ¿no? Sobre todo, hay un compromiso afectivo y político. Por eso, bueno, en esto que Jennifer hablaba de estos mitos, nosotros empezamos a poner énfasis en esa perspectiva de mirada, en esos recortes territoriales. ¿Con quiénes estamos? ¿Quiénes son los que están? Empezar a hacer lugar a lo singular y a los procesos de singularización para tener en cuenta una salud que sea a la medida de ese territorio, de esa gente, de esa forma de vida. Entonces, las preguntas que nos surgen y que surgen de los conflictos son preguntas que implican respuestas para sortear el vacío de la acción. Es decir, no son preguntas abstractas que vienen de afuera, que a ver cómo vamos a hacer con esta pandemia, sino qué hacemos mientras tanto la pandemia, ¿no? Empezamos a pensar las cosas un poco más en el fuego mismo. Entonces eso nos complica mucho las cosas porque la teoría a veces no sirve para esas respuestas, y entonces necesariamente tenemos que ser inter y transdisciplinarias. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hablamos de terapéutica urbana, porque consideramos la salud, como ya dije, colectiva, territorial, situada, y entonces trabajamos con los cuerpos colectivos. Cada territorio tiene, sobre todo los territorios populares, urbanos, tienen un cuerpo colectivo de gestión, de agencia, donde las cosas pasan y se hacen. Y muchas veces es justamente ese cuerpo colectivo el que está afectado, el que está enfermo y el que está empobrecido, ¿no? Y nuestro trabajo desde la bioética urbana es ahí, en esa terapéutica urbana que implica ver qué necesita ese cuerpo para empezar a recomponerse, para recobrar la vitalidad. ¿Cuáles son las cosas que hacen que el territorio empiece a funcionar bien? Y este funcionamiento bien tiene que ver con la salud colectiva, que implica que los chicos puedan jugar en la calle, que las madres puedan hacer sus cosas y salir de las casas. En esta pandemia ha quedado todo patas para arriba, ¿no? Ya voy a entrar en ese asunto. Bien, entonces,
lo que trabajamos es justamente con ese cuerpo colectivo, en esa recomposición. Otra de las cuestiones, digamos, más de debate y más de afrenta, es la bioética urbana como herramienta biopolítica, frente a estos distintos abusos de expropiación, ya sea del territorio, de la vitalidad, en fin, pasan en muchas cosas. Un poco en este camino fue que es muy fácil hacerse feminista, ¿no? Porque no es de la nada, sino que es justamente cuidando la vida, preservando esta vitalidad, que empezamos a ver las cosas como son, cómo pasan, y entender el sistema y los sistemas. Y bueno, entonces, cuando, por ejemplo, tenemos en cuenta esta subjetividad colectiva, ¿no? Comunitaria. En este tiempo, en los barrios populares, quienes están trabajando a cuerpo día y noche son las mujeres. Y entonces ellas no se reconocen como feministas, pero su trabajo comunitario y que implica una memoria comunitaria es feminista, porque recompone todo ese cuerpo colectivo. Entonces, desde lo doméstico cotidiano, ponerlo en el centro. Los cuidados en el centro. Toda esta parte de quiénes son los agentes territoriales de salud, las mujeres. En el sentido amplio, ¿no es cierto? Digamos, quién se encargan de la nutrición, quién se encarga de los cuidados generales, quién se encargan de... Me llaman y me dicen, che, Lau, nos están pasando estas cosas y dicen que el COVID está en las calles, está en la vereda. ¿Qué hacemos? No nos podemos quedar adentro. Los territorios, hay condiciones territoriales para quedarse puertas adentro y hacer la cuarentena en una unidad doméstica habitacional común de clase media, pero hay otros espacios donde lo doméstico implica también un colectivo, implica un barrio entero, implica otras condiciones de colectividad, ¿no? de doméstico, hasta mismo de encierro. Entonces, ¿cómo se gestiona la salud en esas circunstancias? Y sí o sí necesita ser colectiva. Y entonces esto un poco fue como, por un lado tenemos distintos momentos. Empezamos a hacer cartografías del tipo de cuáles son los miedos que ya sucedieron en contextos similares a estos, jamás, pero en momentos donde había una amenaza. ¿Cuáles fueron las cosas que sucedieron? Entonces, esa cartografía del temor nos sirve un poco para empezar a dibujar un frente, un enemigo si se quiere, pero entonces este COVID es el enemigo, pero porque afecta al cuerpo singular o porque desarma los cuerpos colectivos. Entonces, eso nos permite como una mirada objetiva, si se quiere, con un poquito más de distancia para pensar mejor. La otra cuestión es también trabajar con la ficción, ¿no? En este colectivo también, en esta territorialidad urbana, trabajamos con armar escenarios posibles, no solamente desde lo que está pasando, sino también armar qué podemos hacer, siempre en potencia, ¿no? Eso a veces nos ha servido y a veces ha sido como bastante terrible. Pero lo hemos hecho también como alternativa. Entonces, por último, en esta recomposición de la subjetividad colectiva, nos hemos acercado muchísimo a la gestión feminista del hábitat. ¿Y eso de qué va? Opera sobre todo también, por un lado, como propuesta, poner lo doméstico en el centro, lo doméstico cotidiano, que no es el puertas adentro, sino que repiensa ese doméstico que tiene que ver con una solidaridad, que tiene que ver con un territorio concreto y que tiene que ver con los lazos y las vincularidades que van trabajando en ese tejido urbano y que lo recompone. Y por otro lado, ese mismo tejido, esa misma subjetividad colectiva, opera y protege de la intolerabilidad represiva, segregativa y alienante que está pasando en estos tiempos, donde los poderes estatales están muy duros contra los cuerpos
marginales urbanos. Y no hay de que cuide eso tampoco, ¿no? Estas cosas, como este lado B de lo que produce el COVID, que se dice poco, bueno, también me parece que está bueno ponerlo en visibilidad, porque muchos mueren no por la pandemia, ¿no? Es otra pandemia la que está matando a la gente en los barrios, a los jóvenes sobre todo, en los barrios, jóvenes y jóvenes. Bien, entonces, bueno, para terminar, sobre todo porque me tengo que ir con muchas disculpas en 5 minutos, la propuesta es justamente tomar a los conflictos urbanos como potencia de resolución de conflictos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Una pena que te tengas que ir más temprano, porque la verdad que nos abriste un montón de preguntas y todas, que estaría buenísimo discutir después. Les dejo con la bomba y dejo mi mail también, se los paso después por el chat, quedo a disposición para seguirla otro día. Disculpas que hoy no puedo. Buenísimo. Vale, bueno, muchas gracias. Mil gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar a Tiago. Mientras tanto, les sigo contando que seguimos recibiendo mensajes de diferentes lugares. A Tiago, justamente, Rodrigo García, desde Colombia, de Cartagena, lo saludo especialmente. Adelante, Tiago. Dale, muchas gracias. Buenas noches a todos. Primeramente, me disculpo por mi portuñol. Voy a hablar en español porque esta es la lengua futura de nuestra región. Una región integrada, como posible en este idioma también, ¿no? Claro que es una excusa, pero así vamos. También gostaria de, primeiramente, agradecer inmensamente a Leonel Tesler. Eu tenho muita identidade com a Fundação Soberania Sanitária. Vocês estão fazendo um trabalho muito importante neste momento e desejo muitos logros para o futuro, para o presente e para o futuro. Creio que a Fundação já é um marco na saúde coletiva, na saúde pública de Argentina. Também gostaria de saudar, dar umas boas noites a pessoas conhecidas que estão aí, me acompanhando, desde Brasil, desde Argentina, e em especial saudar a Vítor Pinchassad, que é um dos grandes bioeticistas de nossa Latinoamérica. Vítor foi presidente da Rede Latino-Americana de Bioética da Unesco e é um grande referente. Para mim é um honor tê-lo acá. Bem, empiezo entonces con la lectura, porque esto facilitará la comprensión de ustedes. Empiezo entonces dizendo que a bioética clássica pode ser definida como um discurso biopolítico, tal como Laura apontou agora, não? Um discurso biopolítico para a normalização de corpos humanos, sobretudo, pero também corpos não humanos. Especificamente as relações biomédicas, que legitimam, a partir de princípios éticos que orbitam quase exclusivamente a autonomia, duas novas entidades normativas que surgiram no século XX, não? A vontade do paciente, em las relações involucrando pacientes e médicos, antes do século XX, esta vontade do paciente não existia. Não existia o conhecimento do médico que, por sua beneficência, actuava a despeito, además da vontade do paciente. Isto se cambiou no século XX. Isso tem muito a ver com o surgimento e a consolidação da bioética, por um lado. Por outro lado, uma outra figura, uma outra entidade normativa que surgiu foi a ideia do consentimento informado, especificamente aos processos de recrutamento de participantes de investigações científicas.
como podem perceber, estou dando uma descrição instrumental da bioética, não? Uma descrição em que a bioética está enfocada em autonomia, contribuindo para estabelecer uma verdadeira indústria do consentimento informado nos Estados Unidos nos anos 70, em primeiro momento, não? E atualmente a bioética hegemônica, esta bioética enquanto um discurso biopolítico, sigue legitimando práticas científicas inaceitáveis, como o doble estándar moral em los ensaios clínicos para a produção de medicamentos, apenas para dar um exemplo de processo exploratório que a bioética hegemônica, em sua perspectiva principialista, estadunidense, basicamente, atua. Não? Por outro lado, evidentemente, ao contrário de validar um discurso de explotação e dominação, a bioética também foi aplicada e vem sendo aplicada como um discurso crítico, um discurso talvez emancipatório, na medida em que permitiu denunciar diversos abusos em práticas clínicas e científicas que violaram não apenas a autonomia, mas outros princípios e marcos mais amplos, como é o princípio da justiça, a igualdade, a dignidade, bem como permitiu, sobretudo acá em América Latina, a desarrollar um campo de análise e intervenção ético-político comprometido com a liberação de los grupos mais vulneráveis. E quando estamos falando de América Latina, podemos marcar a bioética, ao menos a bioética desde perspectiva crítica, como uma bioética liberadora. Não por causalidade, a tensão entre legitimação e crítica das práticas biomédicas é marcada dessa rocha da bioética em um contexto geopolítico. Mientras que em Estados Unidos a bioética adoptou a receita liberal dos 4 princípios e se centrou fortemente em ideal de autonomia, em el enfoque europeu, a bioética incorporou a tradição filosófica continental que respalda o valor da dignidade humana e suas emanações legais, especialmente os marcos dos direitos humanos. Aunque hegemônica, a bioética principialista não foi a primeira proposta teórica em campo. Em começo da década de 70, Potter, já citado acá por Hennifer, propôs a bioética como a ciência da supervivência, como um novo campo de conhecimento que deveria pôr à prova os valores morais produzidos por as religiões, por as comunidades, por as culturas, por a ciência, sobretudo, em termos de suas capacidades de contribuir favoravelmente ou em contra à saúde dos seres humanos, em particular, e de toda a vida planetária em última instância. É dizer, a bioética foi inicialmente proposta como um discurso biopolítico global. E diria eu, com certas potencialidades emancipatórias que nunca foram exploradas. Estou aqui falando do potencial emancipatório da bioética de Potter, da bioética global de Potter. Ecologia, fisiologia, nutrição, filosofia, teologia, demografia, agronomia, arquitetura, como Laura nos apontou, desde um campo diverso de disciplinas, interdisciplinas, transdisciplinas, de elementos teóricos e metodológicos, Potter propôs que a ciência poderia e deveria ser determinada eticamente por a ciência mesma. Podemos discordar disso, mas esta foi a proposta. Não? Segundo o autor, a partir de parâmetros que se provam bioeticamente em termos de supervivência planetária, seria possível estabelecer uma ordem normativa global para o desenvolvimento científico que contribua à continuação da vida adequada para as próximas gerações. E não ao revés, que é justamente o que a ciência, neste marco capitalista, está sendo, não? Que é contribuindo para a morte da vida adequada das próximas gerações do planeta. Esta ciência bioética, sem embargo, nunca foi desarrollada, tal como Potter propôs, uma ciência da supervivência. Por quê? Porque Potter foi simplesmente ignorado por a academia estadunidense. Depois, Potter foi resgatado acá em América Latina, em Europa. Em Cuba, há uma tradição
de trabalhos a partir de marcos teóricos de Potter, pero não em Estados Unidos. Por quê? Porque nadie estava interessado em escutá-lo, nada de Estados Unidos da América estava interessado em escutar Potter. Porque, por um lado, os conservadores criticaram a Potter por seu reconhecimento da liberdade e da concepção. Potter tinha uma forte postura favorável a los contraceptivos, ao aborto, à liberdade de concepção. E isto não agradava os conservadores, não? E por outro lado, os liberais tampouco aceitaram a defesa da regulação da economia a partir de parâmetros bioéticos, que é o núcleo da proposta de Potter, não? Que os processos que tenham impacto planetário sejam regulados por parâmetros bioéticos. E não somente a ciência, mas a própria economia. Em América Latina, a bioética também se ha hecho hegemonicamente e sua perspectiva principialista, basada em las deontologias profissionais, Porém, no entanto, todavia, desde meados da década de 90, han surgido enfoques críticos e autóctonos que han ressaltado a centralidade do fenômeno político e econômico em la determinação dos conflitos da bioética. A princípios da década de los anos 2000, a chamada bioética de intervenção, que é uma linha de bioética desarrollada por Vonnegut Rafa, com colaboradores e colaboradoras, sobretudo da Universidade de Brasília, foi a primeira em sistematizar uma proposta teórica, a primeira no mundo a sistematizar uma proposta teórica em que as relações geopolíticas estavam sujeitas da análise da bioética. Ou seja, foi a primeira vez que a bioética incorporou o problema geopolítico como a parte central da determinação dos conflitos da própria bioética. Os conflitos não surgem espontaneamente, não? Eles surgem em processos que têm a ver com a conformação geopolítica do mundo. A bioética de proteção foi outra proposta latino-americana que questionou os limites da autonomia abstrata da bioética de princípio e propôs a prioridade do princípio da proteção, entendido em suas dimensões individual e coletiva. Mas, recentemente, em minha tese de doutorado, elaborei uma formulação teórica chamada bioética crítica, em la qual, apoiada tanto nos estudos da bioética latino-americana, estes a qual acabo de me referir, a bioética de intervenção, sobretudo, como em diálogo entre alguns teóricos da teoria crítica de Frankfurt e da teoria crítica da colonialidade e da teoria da colonialidade. Então, com base nesta aproximação teórica entre esses campos distintos, não? Eu demonstrei como a saúde global e a renda, do que se chama a renda de desenvolvimento sustentável, estão fundamentalmente colonizadas por interesses corporativos e privados que promovem a mercantilização da saúde, sobretudo em la restritiva proposta da chamada cobertura universal de saúde, que é uma categoria nova, que razoavelmente nova, que na verdade é uma trampa. Por quê? Porque, como demonstrei nesse estudo, a Organização Mundial da Saúde e todos os outros sectores que participam na produção, que participaram em la produção dos objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente neste âmbito de la saúde, a qual eu denominei a nebulosa da saúde global, não? Que são essas corporações, fundações que atuaram diretamente na produção das políticas de saúde global em los ODS, em los Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que eu demonstrei é que a OMS utilizou princípios éticos como dignidade, liberdade, igualdade, até mesmo solidariedade e sustentabilidade, para justificar a mercantilização de serviços básicos de saúde como estratégia principal de cobertura nacional de saúde. Isto foi em contra toda a tradição
olvidada por la própria Organização Mundial da Saúde, por la defesa dos sistemas de saúde universais, públicos e gratuitos, barra o paradigma dos direitos humanos. Então, me interessa analisar desde a bioética como os valores, como os princípios, como a própria ética é utilizada, é instrumentalizada para defender interesses corporativos, interesses que vão em contra da coletividade e que vão em contra da própria sobrevivência adequada no planeta. Bem, com base nesta leitura crítica, podemos questionar quais são os principais desafios da bioética frente à pandemia de Covid-19 em Latinoamérica. Este é um tema muito amplo, não? Vou falar desde o Brasil, que passa por uma situação muito particular, mas ao mesmo tempo muito conectada com a situação geopolítica. E desde o Brasil, e neste momento, eu destacaria 2 conflitos bioéticos que devem estar em centro de nossa atenção, de nossa investigação, de nossos trabalhos. Desses conflitos é a questão da amistanácia. A amistanácia é um término criado acá em Brasil por um bioeticista, uma pessoa excelente em diversas perspectivas, que é o professor Márcio Fabre dos Anjos, professor Márcio Fabre dos Anjos, que, então, na década dos anos 90, destacou a amistanácia como um processo de morte evitável e morte desnecessária, innecessária, que é causada por políticas públicas ou por deficiências de políticas públicas, sobretudo, não? Então, a amistanácia é a morte desnecessária, innecessária, evitável de grandes grupos populacionais. E é justamente isso que estamos passando aí no Brasil, não? Estamos chegando agora, nesta semana, a 100 mil mortos. Se não me engano, algum brasileiro, por favor, me corrija, mas estamos chegando aí, não? E grande parte destas mortes eram evitáveis. Era evitável. Eu falaria um pouquinho mais sobre isso. Então, isso é um grande conflito, não? A amistanácia, a morte desnecessária e evitável de grandes grupos de população. E o outro conflito é a questão da iatrogenia médica, que aqui no Brasil está sendo causada por uma ampla prescrição de medicamentos, especialmente uma chamada cloroquina, hidroxicloroquina, por pressões políticas, sobretudo políticas, mas também econômicas, e que estão indo em contra das melhores evidências científicas. Então, são esses, não? Mistanásia e heterogeneia médica, 2 conflitos importantes que a bioética pode apontar e, bem, vamos ver o que podemos fazer a partir daí. Estes 2 conflitos éticos se veem agravados por as respectivas defensas da imunização por rebanho, não sei se é assim que se habla em espanhol, pero imunização por rebanho, não? Por parte do presidente Bolsonaro, que se desplegou em um país com apoio, isto é as mais tristes, né, com apoio direto das Forças Armadas, uma grande maquinaria de enfermidades e mortes que vem afetando desproporcionadamente a vida dos ancianos e das pessoas com comorbidades ou imunossuprimidas, reproduzindo, a meados do século XXI, uma verdadeira política eugenésica. Eugenia, que é justificada, quer seja por supostas vantagens biológicas de los mais fortes, é uma política darwinista, eugênica, não? Pero há um componente que se agrega aí, que é a questão religiosa, porque para Bolsonaro, as pessoas que têm vantagens biológicas estarão, por esta condição, imunizadas, não? Ou não terão quadros agravados. Pero em la dimensão religiosa, sobretudo a população, se crê que Deus pode prevenir a Covid. Ou seja, se justifica que os débiles
sejam débeis de corpo ou sejam débeis de fé, podem ser sacrificados em nome da melhoria da situação fiscal, econômica e mesmo espiritual do país. Vou ler uma frase ipsis literis de uma trabalhadora, de uma funcionária do Ministério da Economia brasileiro, que disse, em uma reunião em Ministério de Saúde acá. Ela disse: "Es bueno que las mortes se concentren entre los ancianos. Esto mejorará nuestro desempeño económico, ya que reducirá nuestro déficit de pensiones." Esta frase foi anunciada por uma assessora do ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, em uma reunião técnica do Ministério da Saúde do país, ilustrando a principal característica do evidente neofascismo que passamos no Brasil, que é a aliança entre as forças conservadoras e tradicionalistas, sobretudo com estas frentes religiosas, evangélicas, em termos de costumbres. Então, esse conservadorismo, reacionarismo de costumbre, por um lado, aliado a las fuerzas liberales y neoliberales de los economistas, ¿no? Entonces, es en la confluencia entre essas duas ideologias, o conservadorismo e o neoliberalismo, que Bolsonaro não apenas justifica e põe em prática a mistanácia, repito, a morte evitável, concentrada em pessoas maiores e pessoas biologicamente vulneráveis, sino também que estabelece uma eficaz necropolítica que concentra a morte de pessoas em grandes periferias e entre eixos, de modo mais agudo, de los e de las trabalhadoras negros. Esta maquinaria mistanásica e necropolítica é impulsionada e legitimada por setores corporativos da sociedade brasileira, como é o Conselho Federal de Medicina e setores do próprio Ministério Público Federal, que permanecem fieles em la defensa da abordagem da saúde de Bolsonaro, a abordagem fascista de saúde de Bolsonaro, do agregaria, especialmente com respeito à ampla prescrição de cloroquina e outros medicamentos sem eficácias e prescritos com a única motivação de manter as pessoas em suas rotinas de trabalho e consumo. É especificamente nessa situação de prescrição irresponsável de medicamentos que o Brasil vive, por lo tanto, na grande iatrogenia médica, e cujos danos e reparação levarão anos para que se passa, pero se passará. Em meio desses conflitos bioéticos, o principal desafio que enfrenta a bioética brasileira é, portanto, e sem médias palavras, fazer frente a um grande genocídio chefado a cabo por uma necropolítica destinada a eliminar os mais vulneráveis, especialmente os ancianos e os pobres não brancos, porque, ademais de los negros, há os indígenas que também estão sendo dizimados, em comparação com a quantidade de brancos que estão padecendo. E isto se está passando tanto por razões supremacistas e racistas, como querem os setores mais conservadores do bolsonarismo, ou por razões fiscais, como querem os economistas liberais do país. Frente a este desafio, a bioética, ou seja, porque o que é a bioética? Não, a bioética somos nós outros. Eu tenho que me acostumar com este lindo movimento que a Argentina está fazendo de equiparar o gênero e idioma, não? Pero em português estamos atrasados. Pero somos nós outros, as pessoas de diferentes campos que trabalham ou querem trabalhar com a bioética. E como podemos trabalhar? Podemos contribuir com a denúncia, com a documentação, com a análise, análises críticas de valores, de processos, de práticas, de normas, de políticas que ressaltem a inacceptabilidade ética da conduta mistanásica, necropolítica e sem mete as voltas, não? Genocida em la pandemia de Covid-19 no Brasil. Ao mesmo tempo, podemos contribuir com a construção de condições subjetivas que promovam valores comunitários, igualitários, equitativos, inspirado em lara, eu diria, hasta femininos,
que sejam compatíveis com a vida adequada às próximas gerações no planeta e que sejam estabelecidos esses valores em um compromisso cívico e democrático em âmbito planetário. E, neste sentido, a bioética em América Latina deve combinar com outros campos de conhecimento e movimentos, tanto locais quanto globais, para fortalecer a luta por democracia, por paz, por saúde e direitos humanos, em uma perspectiva crítica, popular, liberadora e planetária. Se isso parece utópico e distante, não é? Pero há que imaginar que é possível. Há que acreditar que é necessário e há que atuar para que se efetive, para que efetivemos nós mesmos uma outra ordem planetária, que esteja sostenida em valores emancipatórios, libertadores, e pensamos por dizer basta neste momento ao ordenamento mundial atual, que foi aquele que nos trajo hasta acá e que, por lo tanto, já não tem nunca tuve, não, pero claramente, agora objetivamente, não tem nenhuma legitimidade para seguir com o comando do futuro do planeta. Então, estas são algumas palavras para introduzir o tema da bioética global, neste campo da bioética, e agradeço. Bueno, muchas gracias, Thiago. Y ahora, si les parece, pasamos a las preguntas. Hay una pregunta que le planteaban a Jennifer, que Jennifer propuso contestarla ahora en público, en este espacio, que básicamente se refiere a la opinión que tenés, Jennifer, sobre el desarrollo de los procesos de prueba de tratamientos y vacunas para COVID. Sí, muchas gracias a Belén por la pregunta y a ti, Leonel, por ponerlo a debate público. Efectivamente, creo que estamos ante una situación de urgencia y necesitamos que la ciencia nos provea una respuesta inmediata, que sea accesible y justa para todos y todas a nivel global. Sin embargo, para poder asegurar que los procesos de investigación científica sean justos, deben pasar por ciertos procesos de revisión bioética y de revisión ética. Es importante resaltar que la ética y la bioética no están para frenar la investigación científica, sino para potencializarla, para hacerla mejor y para hacerla, digamos, más justa para todos. En ese orden de ideas, lo que nos están pidiendo las instituciones, las instancias internacionales sanitarias como la OPS, como la OMS, la UNESCO también lo está solicitando, es hacer revisiones expeditas, ¿no? Finalmente, la propuesta que nos hacen es que no haya un fallo o una falta de ética en el planteamiento de los proyectos, sino que los mismos científicos se inclinen a hacer sus proyectos de entrada con aspectos éticos y bioéticos de entrada, y que las revisiones sean de manera expedita. A mí me parece que eso es coherente y eso es necesario. Sin embargo, muchos científicos siguen pensando que la bioética es una limitante de la investigación y se pasan por alto, digamos, estas consideraciones sociales de la aplicabilidad de la ciencia básica. Así que eso puede ser complejo. Entonces nos podemos encontrar con grandes empresas que quieren hacer sus ensayos clínicos de vacunas, por ejemplo, ya hay, digamos, referenciados un par de instituciones de farmacéuticas que quieren hacer sus ensayos clínicos en población mexicana, por ejemplo. Y pues eso suena muy interesante, ¿no? Finalmente ellos proponen que aseguran una cierta cantidad de dosis, alrededor de 1 millón de dosis de vacunas para la población mexicana. Y eso está bien. Sin embargo, la población mexicana somos 130 millones de habitantes.
Eso quiere decir que por un beneficio que es casi incuantificable en este momento, una farmacéutica va a brindar un beneficio bastante inferior. Así que creo que es un tema bastante complejo. Sí se tiene que hacer expedito y se tiene que facilitar los procesos de investigación de ciencia básica, sí, sin duda, pero los científicos también tienen que comprometerse a asumir los aspectos éticos, bioéticos y sociales de la aplicación de esta ciencia. Muchas gracias, Jennifer. Al escucharles, me quedé pensando en cómo estos cuestionamientos, desde lo que planteaba Jennifer al principio, con respecto a la imposibilidad de tener una ciencia objetiva, y después en la presentación de Laura, y ahora en la de Tiago, cómo nos determina en los conflictos bioéticos que tenemos nosotros el paradigma colonial, ¿no? Cómo tenemos una dificultad desde el vamos, quienes trabajamos desde nuestra América, para pensar determinados problemas, porque tendemos inicialmente a pensarlos en términos que no nos son propios, ¿no? Que son tal vez importados de las escuelas de pensamiento del norte global. Entonces, me preguntaba cómo se puede construir o cuestionar desde la bioética el pensamiento colonial, que atraviesa pensando, no sé, en autores como Rita Segato, ¿no? Quijano, que también atraviesa la cuestión del género, ¿no? Quijano habla más de sexo, para establecer también lo público y lo privado, de lo que hablaba Laura hace un ratito. ¿Cómo se puede pensar también para reconstruir el pensamiento colonial, y cómo atraviesa el pensamiento bioético las epistemologías del sur? Tiago. Bien, gracias por la cuestión, porque nos permite pensar un poquito más acerca de la bioética acá en América Latina. E empezar a reflexão dizendo que a bioética, mesmo acá, é incorporada em uma perspectiva hegemônica, ou seja, uma perspectiva estadunidense, uma perspectiva basada basicamente em los princípios, em los 4 princípios, ou em códigos deontológicos, não? Tanto assim que em nossas faculdades de medicinas, na maioria das universidades, em Brasil e fora de Brasil, não se ensina algunas de las cosas, no se aborda algunas de las cosas que estamos hablando acá, como la bioética de intervención, la bioética de protección, la bioética crítica, o mesmo pensar la bioética para fuera de los hospitales, como la cuestión territorial que Laura apontó, o mesmo na perspectiva de derechos humanos, pero todavía hay una frente de resistencia que é minoritária, pero muito forte, não muito, como eu digo, forte, muito combativa, que está concentrada sobretudo, neste grupo da rede bioética Unesco, não? E dentro deste campo especificamente, acá em Brasil, a bioética de intervenção incorporou de um modo muito orgânico as questões da descolonialidade, não? Demonstrando que, primeiro, não podemos nos perder, falando, por exemplo, de sujeitos vulneráveis, sem caracterizar quem são esses sujeitos vulneráveis. Não? Esses sujeitos vulneráveis, eles têm uma cor de pele, eles têm uma classe social, um gênero, uma religião, e ao determinar justamente quem são os mais frágeis a partir de suas condições objetivas, é que nós podemos
compreender como esta dinâmica colonial aún segue presente, aún segue determinando os conflitos. Isto por um lado, ou seja, uma perspectiva mais prescritiva, aliás, mais descritiva da bioética, tem a ganhar muito com a abordagem colonial, porque permite identificar os conflitos tal como são, involucrando quem, de hecho, está sofrendo. Não? E, por outro lado, permite também construir novos valores, ou ao menos descolonizar, não? Os valores que já estão estabelecidos. Este é um trabalho mais difícil, pero nesta linha seguimos, por exemplo, podemos adotar os direitos humanos que são ocidentais, são euro-americanos, são liberais por surgimento, por condições, pero podemos descolonizar e utilizar como ferramenta de luta para os indígenas, para os mais pobres, não? Ou seja, fazer a subversão dos valores para que atendam aqueles que historicamente estão sendo explotados, dominados. Eu diria que, paralelamente a isso, temos construído também alguns valores, algumas próprias. Esta da amistanácia, por exemplo, não é uma categoria que surgiu no norte, é uma categoria que surgiu acá em sul, em Brasília, América Latina. Por quê? Porque acá é onde dessas mortes desnecessárias que atingem injustamente esses grupos mais vulneráveis se passa de um modo mais forte. E seguimos nessa tentativa de descolonizar não só os valores, não só nossas práticas, mas também a educação em bioética, a educação em direitos humanos. E aí, nesse sentido, se me permite, sei que é mal, mas eu recebi aqui um recado que eu não posso me olvidar, porque deveria ter falado no início. Estamos com um curso de bioética latino-americana, estão todos invitadas a participar, e será dada uma perspectiva descolonial, terá como eixo justamente, terá como foco, justamente uma perspectiva autóctona, descolonial, e será ministrada, dada em la UNDAV, Universidade Nacional de Avellaneda. O coordenador deste curso é Diego Bicioni, que está por aí em chat e pode copiar seu e-mail, porque será um gosto falar de bioética em perspectiva descolonial com todos ustedes, todas y todos. Jennifer. Sí, gracias. Yo quiero quizá complementar un poco lo que dice Tiago desde una versión un poco más didáctica, desde mi experiencia como educadora en bioética. Si alguien hace la revisión del principialismo biomédico de Beauchamp y Childress, se dará cuenta, si alguien que tiene acceso a la filosofía lee este texto, se dará cuenta que es un texto bastante laxo. En términos filosóficos, es un texto muy somero, sumamente somero y generalista totalmente. De tal manera que pareciera que la propuesta hegemónica del principialismo bioético de Beauchamp y Childress es encontrar una aplicabilidad a nivel general para todos los casos, ¿no? Que este principialismo pudiera aplicarse. Y de alguna manera sí, porque está expuesto de manera tan general que aplica para todos, pero para ninguno. De alguna manera también está expuesto de esa manera. Creo fielmente que en Latinoamérica tenemos una realidad muy distinta al resto del mundo. Tenemos condiciones muy particulares, y no solamente condiciones en términos de cultura o en términos de pensamiento, sino hablando en aspectos de bioética clínica, resulta muy difícil hacer bioética con un marco de referencia internacional, o un marco de referencia europeo, o un marco de referencia de tipo norteamericano. En gran medida porque nuestra realidad es distinta.
Creo que de alguna manera se los enuncié al momento de hablar de la redacción de las guías bioéticas, ¿no? ¿Por qué no funciona una guía, digamos, la aplicación bioética que se hizo en Inglaterra para la asignación de recursos limitados ante la pandemia? ¿Por qué no aplica para Latinoamérica? Porque nuestras condiciones demográficas son distintas. Por ejemplo, México tiene el 65% de la población en condiciones de vulnerabilidad, o porque tienen un padecimiento crónico degenerativo, o porque están dentro de los grupos de vulnerabilidad para ser más afectados por COVID. Y entonces la aplicación de estas guías bioéticas pues deja por fuera el 65% de la población, y México se quedaría sin gente, básicamente. Así que necesitamos hacer una reflexión desde nosotros mismos, pensar una bioética desde nuestra realidad. He de compartir con ustedes que la semana pasada teníamos el proceso de selección de los aspirantes a ingreso al posgrado, y algunos de ellos eran tutorados míos, a quienes les sugerí que buscaran como herramienta metodológica la bioética narrativa para hablar acerca de la vulnerabilidad de médicos mexicanos que están viviendo un contexto de realidad muy especial, ¿no? O bioética narrativa para entender en gran medida la ética médica de animales, ¿no? No es la ética de los animales, sino la ética médica de quienes ejercen la medicina veterinaria. Pues bueno, participaron en la evaluación grandes personajes de la bioética mexicana, y desconocen rotundamente la bioética narrativa porque se niegan a aceptar que efectivamente hay una corte de pensamiento latinoamericano. Se niegan a aceptar que somos capaces de generar nuestro propio pensamiento, y que si no tenemos la directriz de una persona o de una institución europea o estadounidense, nuestro pensamiento no tiene validez. Y a mí me parece que eso es un poco reduccionista para nuestro contexto. Creo que somos una nación, hablando de Latinoamérica en general, somos una región que tiende a unificarse, que tiene problemas comunes y que podemos pensarnos desde nosotros mismos y que vale la pena. Somos tantos que es estrictamente necesario a nivel social replantearnos el pensamiento bioético aplicable para nosotros mismos. Y eso es difícil, porque eso es ponernos a pensar. Y cuando le pedimos a los académicos, piensa desde tu realidad, desde lo que tienes a la mano y no lo que te están dando un mandato, un texto ya canónico, eso es difícil. Pensar es muy difícil. Y yo creo que ese es el gran reto con la bioética latinoamericana. Gracias. Los escucho y me surge, perdón, aprovecho que no hay tantas preguntas en el chat para preguntarle yo. ¿Cómo piensan el vínculo que pareciera ser inevitable entre el pensamiento bioético y la militancia? Porque todas estas cosas que ustedes están planteando, de pensar desde Latinoamérica, pensar, o lo que planteaba Tiago antes con respecto a tender a un mundo más justo, o lo que planteabas vos, Jennifer, antes, sobre trabajar para que la ciencia sea más justa para todos, tiene una dimensión que es muy difícil de ignorar, de lucha por poder, ¿no? Porque para poder hacer que las cosas sean más justas, si solamente disputando desde el pensamiento y desde la producción teórica es muy difícil, y hay una dimensión de acción y una dimensión de disputa de espacios que uno piensa que debería darse. ¿Cómo lo piensan ustedes? Jennifer. Gracias, Leonel. Yo, en lo personal, creo que la bioética no tendría por qué tener una postura política al respecto, ni que debería ser considerada como una militancia, porque finalmente no lo es. Es un campo del conocimiento desde el cual se pueden hacer aportes para robustecer las ciencias básicas. Así lo percibo yo. Desde mi discurso, desde la construcción de lo que yo puedo aportarle a quienes ejercen medicina, particularmente, es una forma de pensar en los demás como un otro,
ver en el otro un reflejo de mí mismo para ejercer de manera justa la ciencia, ¿no? Creo que pensarlo desde un punto de vista político me parece riesgoso y me parece completamente innecesario, porque tampoco debería ser el feminismo una militancia política, sino debe ser una forma de pensamiento. Te voy a poner un ejemplo simple de a qué estoy refiriéndome y por qué no debe ser considerado un tipo de militancia. Cuando hacemos reflexión del discurso de género, de la perspectiva de género en la aplicación de la medicina, pues muchos piensan en violencia obstétrica, en la forma en cómo, por ejemplo, los médicos pueden, digamos, traspasar estos niveles de respeto de médico-paciente, etcétera, etcétera. Pero si tú piensas a la perspectiva de género como una herramienta del profesionalismo médico, es decir, que te permita a ti tener elementos interpretativos para hacer un diagnóstico adecuado, te vas a dar cuenta que vas a poder diagnosticar de manera correcta y adecuada y quizá de manera eficiente problemas cardíacos. ¿Sí? Elementos tan simples como los problemas cardíacos, los problemas vasculares, que quizás se manifiestan sintomáticamente distintos en hombres y en mujeres. Y entonces no es una perspectiva de género social de voy a incluir más a las mujeres, sino es voy a pensar en este paciente no como un paciente sin género, sino como un hombre o una mujer donde se manifiesta la sintomatología de manera distinta y te permites ejercer mejor la profesión. Así que yo creo que no debería ser un elemento politizante, sino como una reflexión transversal a todo el discurso científico. Y... Yo puedo discordar de mi amiga Jennifer. Sí, tenemos esta distinción en la mirada acerca de la bioética, porque para mí la bioética es necesariamente política. A bioética é uma biopolítica especificamente, não como eu tentei caracterizar. A bioética é um instrumento de los poderes de normalização de los corpos, sobretudo humanos. Então, a bioética é um hecho político. Agora, podemos actuar ou legitimando diretamente a função dominante e hegemônica da bioética. Creio que nenhum de nós acá hacemos isso. Pero podemos também ter uma mirada mais neutral, dizendo, não, vamos quedar acá no campo do pensamento e não involucrar no campo da política, pero esta posição supostamente neutral acaba contribuindo para a manutenção da função dominante da biopolítica, que se expressa em uma bioética. Por lo tanto, a única alternativa ética é assumir a função biopolítica da bioética em uma perspectiva crítica ou em uma perspectiva contra-hegemônica ou anti-hegemônica. E como se faz isso? Como se hace isso? A bioética tem uma larga tradição de denúncias que têm a ver com o desenvolvimento da ciência, especialmente da ciência médica, pero que uma vez compreendidos esses conflitos, se cambiam paradigmas normativos em nossa história recente, não? Então, fazer uso desta função de denúncia de abusos, denúncia de violações, denúncia de políticas públicas é uma arma política importante, mas não suficiente. Uma outra frente política que a bioética pode e deve assumir com mais força é suas vinculações com os grupos da Caixa, com as pessoas, especialmente com os movimentos organizados, porque temos muito a ver com conflitos e temas de mulheres, como Laura apontou bem, os próprios pacientes, não? Os pacientes são um coletivo, não estão organizados, mas há que organizá-los para reivindicar seus direitos, não? Podem ser aliados os pacientes, não? Os próprios estudantes do curso de saúde que sejam formados em uma perspectiva crítica e não instrumental, entre outros, não? Ou seja, há grupos, há coletivos que estão cerca de conflitos da bioética que compreendemos desde o ponto de vista teórico, pero que
falta hacer una ponte efectiva entre esos movimientos y estas reflexiones y esas normas. Pero cuando esto se encuentra, creo que teríamos una posibilidad de intervención biopolítica, libertadora, emancipatoria, real. Pero está por hacer. Me parece que se está armando un debate súper interesante. Más allá de la acción política directa y partidaria, pensaba, por ejemplo, en el divorcio que tenemos en general en nuestras universidades entre lo que se produce en términos de investigación y lo que se enseña, que creo que ustedes lo marcaron muy claramente. En la mayor parte de nuestras carreras de salud, casi todas nuestras universidades de América Latina, se enseña una bioética principalista, una bioética yanqui. Aún en las universidades donde se produce pensamiento bioético latinoamericano. Y mi pregunta es la siguiente. ¿No hace falta controlar las universidades en términos de la democracia que tenemos en nuestras universidades? Tal vez justo hay algunas universidades en Brasil que no tienen el régimen de gobierno que tienen en México, que tienen en Argentina, para ir tratando de cuestionar ese statu quo de separación entre lo que se investiga y lo que se enseña. No sé si Tiago quiera responder. No, en la verdad, disculpa, pero yo no entendí el núcleo de la pregunta. En realidad solamente sigo pinchando con el tema de la participación política en el pensamiento bioético. Para poder superar esta separación que hay entre lo que se enseña y lo que se investiga, para que sea coherente lo que se enseña y lo que se investiga. ¿No es indispensable también tratar de ocupar espacios en el gobierno de las universidades, en el gobierno de las políticas científicas? Sí, sí, claro, sin dúvida. É isto que tentei apontar em minha contestação anterior. Ou seja, a bioética só tendrá sentido se poder, de hecho, intervir em la formação de médicos, de médicas, de profissionais de saúde, de dirigentes, e não apenas nesta perspectiva universitária. Em algum momento, tendremos que ultrapassar o muro das universidades e pensar em uma educação de pacientes mesmo, uma educação popular, uma educação focada em las pessoas que quedam em las colas dos hospitais. Quando essas pessoas tiverem conhecimento de seus direitos e tiverem ferramentas teóricas, normativas e, por lo tanto, se colocadas em práticas para buscar por elas mesmas seu direito à saúde e todos os direitos de cidadania. Então, há que militar por isso, porque, como estamos apontando desde o início, esta perspectiva não é a hegemônica, nem mesmo acá na América Latina. Então, se empezarmos por la descolonização, digamos assim, da bioética em las universidades, já tendremos um logro importantíssimo. Mas depois disso, ultrapassar os muros e para a educação popular, educação de pacientes, organização com coletivos feministas, trabalhadores, etc. Está por hacer, repito.
Yo quizá quisiera compartir con ustedes un poco como la experiencia en México. México es un país que ha permitido la reflexión bioética, incluso desde la generación de sus políticas públicas, y tenemos una Comisión Nacional de Bioética, es algo así como un ministerio de bioética que se encarga de regular asuntos del contexto de la salud, que están, digamos, nexados con la bioética. Asimismo, se ha exigido la implementación de comités de bioética hospitalaria en todos los hospitales, la capacitación de profesionales de la salud para que tengan, digamos, esta reflexión sobre los derechos de los pacientes, los derechos de los médicos, que no son muchos, pero los aún existentes los derechos de los médicos, digamos, la conexión del conocimiento de la legislación, la investigación biomédica básica y los avances científicos, ¿no? Y eso es muy importante. En las universidades, por supuesto que en las facultades de medicina, aquí en México se ha dispuesto recientemente que la mayoría de los profesionales de la salud tengan acceso a una formación en bioética, y eso también es muy relevante. Pasa una cosa simpática, o se tiene la reflexión yanqui, como tú la mencionaste, una reflexión principialista, muy inclinada hacia el modelo estadounidense, porque de alguna manera es como el modelo que podría estar funcionando en México, o se apegan digamos, al modelo bioético europeo, que está más relacionado y más conducido hacia una reflexión religiosa, ¿no? A una reflexión bioética de respeto a la vida bajo cualquier circunstancia, de respeto a la vida, no importa si eso implica el ensañamiento terapéutico. Entonces tienes estos dos tipos de bioéticas, ¿no? El europea, completamente personalista, y el principialista, que en algún punto llegan a discrepar por conceptos de autonomía de los mismos pacientes. Y eso podría llegar a ser bastante interesante. Sin embargo, creo que estamos de acuerdo, Tiago, en que es importantísimo que los pacientes se organicen y que sepan que tienen derechos. Justo he estado haciendo reflexiones con respecto a la voz del paciente, de cómo el profesional de la salud debe tomar en cuenta la voz del paciente para hacer de ello no solamente una adhesión al tratamiento, sino que también encontrar juntos como un equipo médico la solución a los problemas de salud que se puedan estar implementando. Creo que eso es fundamental, pero también es fundamental formar a los profesionales de la salud para atender pacientes empoderados, porque todavía les seguimos enseñando a los médicos y a las médicos que ellos son la autoridad científica, y otra vez recaigo en mis mitos científicos. Y no necesariamente quiere decir eso, ¿no? El hecho de que yo le diga a un profesional de la salud, oiga, siento que me duelen los riñones, y por supuesto que él o ella saben que yo no sé cómo duele un riñón porque nunca me he tocado un riñón yo misma, pero eso podría darle ciertas luces interpretativas sobre digamos, la interpretación de mi diagnóstico, ¿no? Entonces creo que valdría la pena no solamente empoderar a los pacientes, sino hacerles entender a los profesionales de la salud en formación que el hecho de que un paciente busque en internet y llegue con ideas de solución a su problema terapéutico, puede abrir un panorama de posibilidades. Una. Dos, que entiendan que cuando un paciente va donde un profesional de la salud es porque ha agotado todos sus recursos, incluso el de doctor Google, que el mismo doctor Google no le ha ofertado respuestas, y entonces acude al profesional de la salud porque ya no hay más. Y ese recurso económico que está gastando en asistir al profesional de la salud puede haberlo invertido en otras cosas, ¿no? Tres, que cada vez que una persona asiste a donde un médico, asiste en una situación de vulnerabilidad, porque uno, no conoce lo que le está pasando; dos, no tiene solución; y tres, ve a la figura del médico o de la médico como una figura de autoridad. Así que de alguna manera se asume a la respuesta que estos puedan dar. Así que creo que es un feedback, es una cosa de retroalimentación, por supuesto, empoderar a los pacientes, pero también hacerles entender a los profesionales de la salud que van a llegar pacientes empoderados y que eso es positivo. Muchas gracias, Jennifer. Acá tenemos una pregunta que va a ser la última, porque ya estamos sobre la hora, de Macarena Suárez Muñoz, que dice: en mi opinión, para que se pueda generar un cambio de paradigma hay que fomentar el pensamiento crítico, y para eso el Estado debe estar atravesado por el feminismo, la bioética y la ciencia en general, no solo para la salud, sino como perspectiva que integre todas las áreas.
¿Cómo articulamos los objetivos dentro de nuestros países y con los países de la misma región? La teoría y la comunicación son suficientes. La realidad nos muestra que estamos súper lejos de lograr equidad entre nuestras poblaciones y que la teoría muchas veces está muy lejos de lo que se ve en las calles. Bueno, deja a modo de reflexión, pero planteaba algo que ya venimos trabajando, ¿no? Cómo hacer para que sea efectiva el atravesamiento de la bioética. La ciencia que, de hecho, hace un ratito Jennifer cuestionaba también el atribuir el otorgar un poder absoluto a la ciencia y el feminismo en nuestros países. Me parece que esta es la grande cuestión, ¿no? ¿Cómo hacer la intervención, como para utilizar la expresión acá de Bonega Rafa, de la bioética de un modo efectivo? E aí, quando estamos falando da dimensão política, e nesse nível de Estado, estamos falando de disputa, não? Estamos falando de disputa, de criação de sujeitos coletivos que podem se somar em um projeto comum. E qual seria esse projeto comum? Um projeto que tenha a base a saúde como valor. Eu não colocaria como valor máximo, poneria como valor máximo, como valor mínimo. Não? Uma boa saúde é básico, que necessitamos para partir daí e buscarmos nossos desenvolvimentos pessoais, nosso florescimento, chama como queiras, mas a partir deste consenso comum de que a saúde é um valor básico, podemos estabelecer na sociedade um grupo que sustente um projeto político que tenha esse compromisso, ou mais, que identificamos entre as estruturas disponíveis aquelas que estão neste caminho. E, então, não é segredo, não é segredo. A questão é entender nosso papel enquanto cidadãos, enquanto intelectuais que devem estar organicamente comprometidos com este projeto de liberação popular. Sí, yo también estoy de acuerdo completamente con Tiago. Creo que quizá uno de los errores que puede estar cometiendo la bioética y que todavía está a tiempo de solventarlo es pensarse como un campo del conocimiento que dista de la reflexión social, ¿no? Y que dista de cualquier otra disciplina. Entonces los bioeticistas están haciendo reflexiones de la medicina, pero no se lo están diciendo a los médicos. No se lo están contando a los médicos, ni tampoco están encontrando estos mecanismos de comunicación, digamos, accesible a los médicos, que vaya, no es un secreto tampoco, los médicos tienen una formación demasiado específica, demasiado puntual, demasiado exigente, que hace que ellos mismos hablen un discurso distinto. Y entonces la bioética tiene la capacidad, por la multidisciplinariedad, tiene la capacidad de, digamos, de volverse maleable y acceder a la sociedad en general, a lo popular, y decir, contarle a la gente, oiga, usted tiene acceso a ciertas cosas, ¿no? Reclámelo, hágase presente, reflexiónelo, piénselo con su comunidad. Pero también tiene la posibilidad de generar este discurso robusto, científico, basado en datos, para poder acceder a la comunidad científica y decirle, oiga, haga lo suyo también para que la sociedad sea justa, ¿no? Creo que el gran reto es hacer este tipo de reflexiones. El gran reto es que como bioeticistas podamos comunicarnos con la sociedad y comunicarnos también con el mundo científico para generar, digamos, estas conexiones de unos y otros. Buenísimo, mil gracias. La verdad que la discusión es interesantísima. Vamos a ir terminando por una cuestión de tiempo. Les agradecemos muchísimo, Jennifer, Tiago, por participar, a Laura también. Le agradecemos muchísimo, pero se tuvo que retirar antes. Le agradecemos también muchísimo al compañero Diego Visioni, que hizo posible esta charla. También le agradecemos a Manu Lesma, que es nuestra encargada de comunicación de la fundación y que es la que hizo posible que nos van a estar viendo y que estemos comunicados
en estas diferentes partes del mundo donde nos encontramos. Les agradecemos a todos los que están participando. Les damos fuertemente el curso de bioética latinoamericana que organizaron los compañeros Thiago y Diego en Londau, que tiene un dato curioso, tiene la película de subordinación de los privilegiados como parte de su bibliografía, que eso nos pone muy, muy orgullosos. Y los invitamos, ya esta fue la última presentación del número especial de la revista. Vamos a tener muchas otras actividades en lo que sigue. La semana que viene, seguramente, de hecho, proyectaremos la película para tener después un debate. Esperen que ya enseguida va a salir el flyer con información y cómo vamos a hacer. Estamos tratando de descubrir de qué manera se puede hacer de cuenta que estamos compartiendo una película juntos hacia la distancia y poder después hacer una discusión. Y bueno, les agradecemos muchísimo por estar acá y nos seguimos viendo en cualquier momento. Muchas gracias.